Muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo. Le damos gracias a Dios por este día y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros con tu presencia, llévate toda confusión, toda distracción, abre nuestros oídos espirituales y todos nuestros sentidos para ser sensibles a tus palabras y a las enseñanzas que nos traes para el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta semana vamos a estudiar los principios del reino de Dios. Sabemos que todo país y cultura tiene sus propios principios o normas que permiten que sus ciudadanos se desarrollen en su propio contexto. El reino de Dios no es la excepción y como tal tiene sus propios principios o normas que rigen la conducta y el pensamiento del creyente. Y en este estudio veremos cuáles son los principios espirituales y morales que están presentes en el reino de Dios. Y para comenzar, debemos definir con asertividad ¿qué es un principio? Un principio es la máxima idea o norma personal que regula nuestro comportamiento y pensamientos. Por definición, un principio en el reino de Dios es una idea o norma máxima proveniente del pensamiento de Dios a través de la Biblia, que regula nuestro comportamiento y pensamientos. Por esta razón, la Biblia nos exhorta a que no seamos solo oidores, sino también practicantes de la palabra de Dios. Lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Ahora, les mencionaré primeramente 10 principios básicos del reino de Dios que todo cristiano debe conocer, como son: primero, Dios es el creador, sustentador y redentor de todo lo que nos rodea del universo. Libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Segundo, debemos amar a Dios sobre cualquier cosa o persona. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36. Tercero, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, y libro de Mateo, capítulo 22, 38. Cuarto, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él mismo. Por lo tanto, sus enseñanzas deben regular nuestro comportamiento espiritual y moral. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Quinto, hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Sexto, la salvación se obtiene por el sacrificio de Jesús en la cruz y no por obras. Libro de Juan, capítulo 3, 16 y Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Séptimo, la familia es lo más importante después de Dios, siendo instituida por Dios y la misma es la base de la sociedad. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 18 y 24. Octavo, el evangelismo es la misión más importante que tiene la iglesia. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Noveno, desobedecer los mandamientos de Dios es igual a pecado. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y 10. El castigo eterno es una realidad para los injustos, al igual que la vida eterna para los justos. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 15, y Apocalipsis 21, del 1 al 27. Y dice en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De igual manera, y basados en los fundamentos del Evangelio establecidos por Cristo y los apóstoles, podemos identificar 7 principios que forman el esqueleto del cuerpo de Cristo, y son los baluartes para edificar y proteger la casa que Dios desea ver edificada en nosotros. Son fundamentos universales de cualquier cristiano, independientemente de la denominación a la que pertenezca, por los cuales todo creyente que ha hecho un voto serio de compromiso con nuestro Señor Jesucristo ha determinado seguir fielmente, enseñar y establecer como un modelo de vida permanente.
La Iglesia de Cristo, más que una denominación doctrinal, debe identificarse a un sentido práctico de nuestro diario vivir, como consecuencia de aplicar la verdad expresada en el Evangelio, midiendo resultados, realizando los ajustes y cambios necesarios y experimentando la transformación como seres creados por Dios, en los testigos vivenciales del poder de Dios en nuestra vida y el mundo. Primer principio. Principio de autoridad. La única autoridad reconocida es Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo es claro y tajante en sus declaraciones. No solo la autoridad en el pueblo de Dios es delegada por Dios, sino que toda autoridad que alguien ejerce, aun aquella que es usurpada, es permitida y está bajo el control de Dios para sus propósitos y nada escapa de su ley. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29 dice: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De igual manera, los apóstoles estaban bien claros en este principio, los cuales se sometían de buen gusto ante la autoridad terrenal, siempre y cuando esto no quebrante los principios espirituales que mantienen la comunión de Dios con sus hijos. Los apóstoles no negaron la autoridad terrenal, pero sí enfatizaron sus prioridades y entre un mandamiento de Dios y uno diferente del hombre. Por mucha jerarquía que éste ostente, siempre la obediencia recaerá en Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Toda comunidad cristiana genuina testifica que Dios es la única autoridad práctica y de fe para la Iglesia, por medio de la palabra expresada en la Biblia, y de Jesucristo a través de la revelación en el conocimiento de Él, por medio del Espíritu Santo. Segundo, principio de comunión. El Evangelio es comunión con Dios y con los hombres. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Evangelio es el vínculo entre el hombre y Dios, pero no se puede estar en comunión con Dios estando separado y mientras estemos en el mundo del hombre. De la manera como nos relacionamos entre los hombres es lo que revela cómo estamos relacionados con Dios. La relación a través del mensaje del Evangelio es comunión, y esa comunión se manifiesta solo a la luz. Y la luz de Cristo significa que no existe nada oculto entre los cristianos, que confesamos nuestros pecados para limpiarnos mediante la sangre de Cristo, mediante nuestro reconocimiento de que fue su sacrificio lo que hizo posible nuestra redención. Y la comunión significa que estamos unidos en una causa común que trasciende nuestra causa personal, la cual es establecer el reino de Dios en la tierra, aplicando sus leyes y principios. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tercero, principio de santidad. Proceso para alcanzar la perfección. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16 dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cumplir con el principio de perfección y santidad que Dios demanda en cada hijo no tiene que ver con la infalibilidad o lo extraordinario y extravagante de la santurrería de la cual están llenos los mitos religiosos. Tener un corazón conforme al corazón de Dios, practicar la santidad y la justicia, en cambio, sí está lleno de sencillez, de la simpleza en el diario vivir, en la claridad de propósito, en la humildad y en la determinación inequívoca de hacer la voluntad de Dios. La autoridad plena de Dios está delegada completamente en Cristo, el cual nos dejó un consolador igual que Él, quien nos conduce, quien nos revela la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo, y todo lo que hace, todo lo que habla, todo lo que revela es santo, y todo aquel que es conducido por el Espíritu Santo también es santo, sin importar que por sus limitaciones pueda fallar en cumplir cabalmente con todo. Lo que define la santidad de Dios es la intencionalidad, es la pureza del corazón, o sea, es el buscar con toda su fuerza, su mente y su corazón cumplir la voluntad de Dios, y el alcance, la belleza y la utilidad del esfuerzo crecerán en la medida que se mantenga aquel hacedor diligente de la palabra con fidelidad dentro de la santidad de Dios. La intención define la santidad y la perfección define el servicio. Repito, la intención define la santidad, la perfección la define el servicio. Dios nos manda ayudarnos en todo lo bueno. Podemos brindar ayuda de múltiples formas, especialmente en la divulgación y conocimiento bíblico, mediante enseñar a leer y escribir, mediante la protección de las personas, mediante el trabajo, estudio y desarrollo de la ciencia, la pedagogía, el comercio, la industria, el deporte o cualquier área de utilidad y recreación. Lo importante es que cualquier actividad sea de forma desinteresada para ayudar a los demás y sobre todo para glorificar al Señor Jesucristo. Esto no implica necesariamente trabajo gratuito, esto sería absurdo, pero para aquellos que se les brinda ayuda como regalo, deben pensar en regalar también algo a cambio. Santidad es desprenderse y renunciar a todo lo que en nosotros estorba para cumplir con la voluntad de Dios. Todo hábito, todo argumento contrario, toda inmundicia que contamina nuestro corazón, toda duda y todo miedo debe necesariamente salir de nuestra vida, sin pero, sin excusas, sin condición. Todo aquel que piense que así nació, que así lo hizo Dios para esconderse en sus fallas, que puede hacer con su vida como le plazca porque tiene libre albedrío o simplemente porque cree que no puede cambiar, está fuera de la santidad de Dios y así habla en lenguas, dicte versículos y tenga una Biblia bajo el brazo, está fuera de la santidad de Dios y por tanto del reino de Dios. Ay, ay, ay. Cuarto, principio de gracia. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación es la liberación espiritual y eterna de la ira de Dios, concedida por Dios a todos aquellos que aceptan y cumplen sus condiciones de arrepentimiento, santidad y fe en Cristo, por quien únicamente la podemos alcanzar. Esta salvación solo es posible por la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios como un tiempo especial y como la mejor oportunidad en la cual podemos alcanzar esa promesa de Dios de salvación. La gracia de Dios hace posible que su misericordia toque el corazón del hombre para arrepentimiento de sus maldades y que todo aquel que se acerque a Dios, Dios se acercará a él. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es una flexibilización de su ley. La ley de Dios es que estábamos todos destituidos de su gloria. Pero Dios tenía estipulado este tiempo mediante el cual envió a su Hijo Jesús a cancelar la deuda del hombre y pasar por alto su transgresión, dando la oportunidad de alcanzar la santidad mediante Cristo y su Santo Espíritu. Este tiempo de gracia no es eterno. La palabra advierte que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, es decir, mientras dure ese tiempo de gracia.
Su periodo de duración solo lo conoce Dios, pero sabemos que terminará cuando el Señor Jesucristo regrese a buscar su iglesia, y solo quedará el tiempo de tribulación, el tiempo de retribución, donde no se le permitirá al impío arrepentirse, sino que dice la palabra que continúe siendo impío. Y es de hacer notar que estamos viviendo el comienzo de dolores. La tribulación de la humanidad, producto de la limpieza terrenal que realiza Dios en el final de los tiempos, pero aún podemos alcanzar misericordia, y el hombre puede alcanzar la gracia de Dios mediante una actitud sincera de arrepentimiento y convertimiento de sus maldades y seguir a Cristo. La gracia de Dios permitió el mensaje de salvación. La gracia de Dios es el período de aceptación, estudio y práctica de ese mensaje. Cuando se acabe ese período, solo quedará presentarse ante el Maestro para que evalúe su aprendizaje a través del ejemplo de vida. Quinto, principio de disciplina, obediencia y educación. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando el pecador, cansado por la carga que debe soportar a causa de transgredir continuamente la ley de Dios, reconoce su incapacidad para zafarse de las consecuencias dolorosas del pecado, admite su debilidad, limitación e ignorancia en hallar el descanso que su alma anhela y reclama. Así llega el arrepentimiento y la conversión de sus maldades en la aceptación de Jesucristo como Señor de su vida, y convierte así la carga y yugo del pecado en la carga y yugo de su Señor Jesucristo. Este pecador, ahora convertido en creyente, comienza una total transformación en todos los aspectos de su vida, para buscar, entender y poner en práctica más y más la sabiduría de Dios. Esta transformación solo es posible disciplinando su vida. Dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El mandato de Cristo es hacer discípulos, no adoctrinar creyentes en una denominación particular y sectaria de aplicar el Evangelio. Un discípulo de Cristo es un creyente disciplinado en el uso y práctica de los principios del Evangelio, tal como lo transmitió Jesucristo. El primer paso en la disciplina es la obediencia. Es por eso que lo primero que hace un seguidor de Cristo es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda interpretación doctrinal que quiera desviar este concepto solo es un tropiezo para aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Un discipulado no es un curso teológico, puesto que la disciplina del creyente no culmina. Eso solo es adoctrinamiento y es en contrario a lo que mandó Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando el creyente compara la insatisfacción de su vida en contraposición a una vida plena en Cristo, se da cuenta que necesita disciplinar una mente caótica y un corazón disperso para focalizar su atención en Cristo. Es a través de la autodisciplina que el creyente se transforma en discípulo de Cristo, y es siempre recomendable la supervisión de discípulos virtuosos. Sin disciplina no hay compromiso, y el Espíritu Santo no puede guiar a un creyente indisciplinado. Cuando la disciplina se incorpora correctamente, deja de ser considerada un castigo o una carga y pasa a ser una fuerza activa muy apreciada y confiable para alcanzar las bendiciones del cielo y para llegar a otras vidas, ensanchando el reino de Dios en la tierra. Sexto, principio de devoción, el tiempo consagrado a Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El tiempo es de Dios. Vivimos en y a través de Dios a las 24 horas de todas las 24 horas del día. Pero ahora el discípulo aparta un tiempo consagrado a Dios, tiempo de calidad, tiempo para conocerle en su nuevo estilo de vida.
El discípulo da énfasis y vital importancia al tiempo que dedica exclusivamente a alabar y a glorificar a Dios. La oración personal y privada con Dios, la meditación de su palabra, del reino en el cielo, de su obra en la tierra, de su bondad y de su justicia, le permite hacer comunión con Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A solas con el Padre Celestial, sin interrupciones, fuera de cualquier otra ocupación. Es el encuentro con el Creador, es sentir sus caricias. Es discernir con el entendimiento y con el corazón la belleza, la bondad y la dulzura de su santidad, grandeza y majestad. Es nutrir cada célula de nuestro ser con la realidad viviente de su luz, envolviéndonos en su cálido amor. La claridad de pensamientos, la determinación intuitiva sin esfuerzo, sin carga, la disipación de las dudas y temores, confirman que toda esta energía no es ilusión, no es algo subjetivo, que la comunión con Dios mediante la consagración de nuestro tiempo para recibir de Él las directrices del día a día es algo maravillosamente práctico y efectivo para nuestro desenvolvimiento y cumplimiento de nuestro deber. La disipación del entusiasmo por las cosas de Dios es producto de no invertir el suficiente tiempo para apartarnos del mundo y sumergirnos en el río de su amor, misericordia y perdón. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Séptimo, principio de evangelización. Reflejar a Dios a través de nuestra vida. La evangelización es una combinación de disciplina y actividad que brota de un corazón evangelizador, de quien ama llevar el mensaje de salvación de Cristo, de quien se goza con la presencia del Señor, de alguien que con su entusiasmo arrastra a otros hacia dentro del Evangelio y con su entrega transforma su mundo por ofrecer voluntariamente a Jesucristo su vida, su mente y su corazón. El discípulo recibe el bautizo del Espíritu Santo, quien lo capacita para llevar a cabo todo aquello para lo cual ha sido llamado. El Espíritu Santo nos da poder para ser lo que debemos ser, para hacer lo que debemos hacer, para sufrir lo que debemos sufrir, para ser vencedores, pero sobre todo nos da poder para dar testimonio acerca de Jesucristo. Tenemos una invitación personal de parte de Cristo a testificar de una vida plena en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testificamos de Cristo primeramente en Jerusalén, que es nuestro hogar. Nuestra vida debe reflejar primero a nuestros padres, hijos y hermanos, a nuestra familia sanguínea, lo que es la vida de Cristo a través de nosotros. Posteriormente testificamos a toda Judea, en la cual está incluido el resto de nuestra parentela, seres queridos, amigos y conocidos, y todas aquellas personas que se identifican con nosotros. Y seguimos testificando de Cristo en Samaria, que incluye todas aquellas personas que nos adversan, de opiniones contrarias, doctrinas diferentes, criterios opuestos y enemigos. Igualmente debemos seguir fieles a nuestro testimonio en Cristo a los que están en lo último de la tierra, lo cual se refiere no necesariamente a lejanía física o geográfica, sino más bien a lejanía espiritual. Y tales personas pueden estar cerca de nosotros o conviviendo con nosotros, pero que por ignorancia pueden estar envueltas en hechicería, ocultismo o depravaciones que desprecian todo lo sagrado o lo referente a Cristo, o aquellas víctimas del mal testimonio religioso que ya no quieren saber nada del Evangelio. La evangelización es fundamental para la Iglesia de Cristo. Es auspiciar una presencia cristiana en el núcleo familiar y desde allí contagiar al mundo. También vemos nuestra comunidad como una familia en la cual sembrar la palabra de Dios, pero sin saturar al nuevo creyente con doctrina, sino más bien impulsar la oración,
poniendo en práctica los principios cristianos, testificando lo que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas, afinando así la sensibilidad a los impulsos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y para concluir, podemos decir que el reino de Dios funciona con principios que fueron establecidos por Él mismo. Dios está comprometido con su palabra. Él nunca fallará a sus principios. Conozcamos y funcionemos en los principios del reino y tendremos el respaldo y las bendiciones del Rey. Y hoy es un buen día para analizar nuestras vidas, hermanos, tanto en relación a lo que Dios ha establecido como también a lo que ha sido delegado al cuerpo a través de la autoridad, a través de la comunión, la santidad, la gracia, la disciplina, la devoción y la evangelización. Así que le damos gracias a Dios por esta enseñanza y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica todos estos principios cristianos, Padre, y que demos buen testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por amarnos tanto y por dejarnos todas estas enseñanzas que nos edifican y alimentan nuestro espíritu. Sea para ti, Padre, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, Ministerio Internacional Semillas de Fe, y por Instagram, Mis Semillas Fe, y que también puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperaremos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Principal.